presentarlo. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Ciencias por el Colegio de Posgraduados y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario de Desarrollo de Gobierno, presidente del Instituto de Administración Pública y director del Seguro Popular en su estado natal, Tabasco, y a nivel federal ha fungido como director general en la Secretaría Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República y como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del Bienestar, donde yo tuve la gran oportunidad de coincidir y conocerlo, precisamente en una reunión que tuvimos con compañeros y compañeras cooperativistas de Ecuador, donde nos narraron cómo después de una tormenta que destruyó sus comunidades, solamente colaborando de manera cooperativa pudieron salir adelante, y hoy por hoy el cacao de esa comunidad se envía con la mayor calidad a países europeos donde se hacen los chocolates de mayor calidad en el mundo, y ese valor se queda en las comunidades originarias de esa comunidad. Ahí tuve la oportunidad de conocer al doctor Valdemar y me di cuenta la profunda afinidad que tiene con la economía social y solidaria, y por eso le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias. Su micrófono está apagado. Si nos ayuda con su micrófono, doctor, por favor. ¿Ya? Lo escuchamos. Gracias, Humberto. Perdón si es que estaba oyéndote y teníamos apagado el micrófono. Sí, muchas gracias. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de conocernos ahí con estos compañeros. Yo acababa de realizar un viaje a Ecuador a un congreso que fui, tuve la oportunidad de conocer toda la zona cacaotera en el recorrido que hice cuando me bajé del aeropuerto de Guayaquil hacia Lojas, donde fui y vi todas esas plantaciones de cacao a jóvenes colaborando. Realmente yo agradezco muchísimo esta invitación. Primero que nada, a nuestra amiga y compañera, la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, porque con ella tuvimos la oportunidad de trabajar ampliamente en la cuestión de la construcción de los centros integradores con el maestro Gabriel García Hernández. Asimismo, escuché, ya he tenido antecedentes del maestro Luciano Concheiro Borges, un gran impulsor de este tipo de actividades, y a mi amigo Juan Manuel, con el que hemos coincidido en este tipo de actividades. Mira, yo coincido totalmente en que la única forma de poder desarrollar al país pobre como el nuestro, y que la riqueza principalmente está en el trabajo solidario y colaborativo de todos. Este esfuerzo que se está haciendo, yo felicito a la secretaria y felicito a todos aquí presentes, porque el trabajo que tenemos que amarrar es un trabajo abajo, allá, con las comunidades, solidarizándonos con ellas y llevando eso que siempre se ha hablado, el cambio tecnológico, pero sobre todo articulando cada uno de nosotros lo que nos toca hacer. En este caso, nosotros como la financiera, ya armamos un programa, hicimos una reingeniería de la financiera tratando de que los recursos que se dediquen vayan directamente a los productores a través de los centros integradores. Para eso me permito presentar de manera muy breve y con mucho gusto, resaltar las estrategias que la Financiera Nacional de Desarrollo, en su articulación con los nodos de economía social y solidaria, nodes, en los que participan al menos una entidad de educación superior, un organismo del sector social de la economía y un gobierno local. Esto es muy importante para el desarrollo de este tipo de actividades. Aquí hemos hecho una gran convocatoria de las dependencias para que juntos podamos colaborar y llevar a cabo un trabajo solidario y activar la economía, que es donde está la riqueza del país, en las comunidades, aprovechando primero que nada su potencial productivo y su vocación productiva de la gente para que se aproveche lo que ellos tienen, lo que ellos quieran hacer de manera democrática, como lo señalaba el licenciado Concheiro. Por otra parte, en este esquema destacan los ejes estratégicos de la Financiera Nacional de Desarrollo para fomentar la inclusión financiera de los pequeños productores. Resulta que los pequeños productores, los más vulnerables, eran los menos protegidos. Eran los que menos ventajas comparativas tenían para producir, primero con créditos caros y segundo, ellos no tienen ninguna garantía que les permita poder participar de manera segura en una actividad agropecuaria. Nosotros, lo primero que pensamos es que nos pidió el presidente y que queremos hacer de manera directa con los productores es un crédito barato, un crédito que sea incluyente,
que sea flexible, que sea supervisado, pero además también que lleve las garantías en cuanto a la cuestión de los riesgos. Para eso estamos trabajando directamente con la Secretaría del Bienestar a través del programa Sembrando Vida, aprovechando todo el trabajo que se ha hecho en este esquema de producción. El crédito seguro lo que busca es, primero que nada, atender a la población objetivo, o sea, la gente más vulnerable del país, a través de los centros integradores, que son las poblaciones más dispersas en donde se encuentra la gente más pobre del país, mediante créditos oportunos, financieramente viables y sustentables y que respondan a las necesidades de los productores, con intereses bajos que realmente sean menores de 2 dígitos. Por otra parte, los proyectos estratégicos por líneas de producción, asistencia técnica y capacitación, vinculación a la Financiera Nacional de Desarrollo con las instituciones de educación superior en los proyectos atendidos. Ya tenemos algunas cosas encaminadas con Juan Manuel, como es la cuestión, por ejemplo, de las gasolineras y algunas actividades productivas que tenemos ya enfocadas, buscando más que nada aprovechar el potencial productivo de esas regiones. Pero más que nada lo que nos interesa es el trabajo colaborativo de todos. Son 3 ejes fundamentales que yo veo durante este proceso. Por una parte, la parte educativa, que es muy importante. Por otra parte, la cuestión de la alimentación. Y por otra parte, lo que considero también muy importante, la parte económica. Es aquí donde entra la economía social, que es un esquema muy importante y que, como decía Juan Manuel, no es un esquema nuevo, es un esquema viejo, pero que además lo que aprovecha es el potencial productivo de las economías comunitarias. Nosotros como mexicanos tenemos muchos antecedentes. Nuestras poblaciones prehispánicas eran ampliamente colaborativas desde el punto de vista comunitario. Todavía me tocó en el medio rural ver la gente cómo construía una casa en un día de manera comunitaria, iban a sembrar su milpa o a sembrar su frijol en forma comunitaria y de esa manera podían ellos tener una economía solidaria fuerte, vinculándose directamente a través del trabajo. Yo considero que nosotros, en este esfuerzo colaborativo que estamos haciendo y por parte de la financiera, estamos en la mejor disposición de colaborar a través de nuestros 92 agencias que tenemos en el país. Hemos dado un curso ya muy amplio a la gente para que conozca cómo se manejan los créditos y vincularnos directamente con los centros integradores a través de los jóvenes construyendo el futuro, a través de los servidores de la nación, de manera que podamos tener una formación colaborativa en donde el crédito llegue directamente a los productores, pero además que sea supervisado. Por otra parte, muy importante es quitar todas estas cosas que ponen problemas para que los créditos lleguen. Pues la cuestión de la burocracia, hacer estas cosas que sean más inmediatas para que el productor reciba su crédito de manera oportuna, pero además de eso que sea supervisado. Pero también otra parte muy importante, ver los mercados también, porque a veces nos quedamos estancados en la parte de la producción y nos olvidamos que tenemos que producir para un mercado y nos tenemos que pensar qué necesidades vamos a satisfacer. Una cosa que yo estoy convencido, que invertir un peso en la economía comunitaria tiene efectos multiplicativos mayores que invertir en las grandes economías, en donde esperamos que después, a través del sistema de goteo, lleguen recursos a la gente más necesitadas. Yo creo que este trabajo que se está haciendo por primera vez es un gran esfuerzo que el presidente ha emprendido para que nosotros podamos trabajar de manera colaborativa. Por nuestra parte, están abiertas las puertas, nuestra acción inmediata a este tipo de cuestiones, y además de eso, a mí me gusta mucho el trabajo de campo. Es lo más difícil. Tenemos muchos programas aquí, es el programa lechero, donde queremos incluir a los pequeños productores del crédito a la palabra y buscar básicamente que la gente tenga oportunamente el crédito, pero además la asistencia técnica oportuna, no tan solo para producir, sino también para la cuestión de vender sus productos, el producto final, que no le pase lo del jibarito que va a vender su producto y se queda que no le compran durante todo el día. Y eso es una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Tenemos que pensar realmente en el mercado, que es la parte importante, pero no como lo ven los neoliberales, sino desde el punto de vista de la economía comunitaria. Yo esto es lo que podría decir. Creo que se puede decir mucho, pero tenemos poco tiempo para esto. Lo importante creo que es la acción que tengamos que realizar en el campo, en donde yo convoco a todos nuestros compañeros. Ya con la Secretaría de Educación tenemos un convenio con el área esa de la Secretaría de Educación Superior para trabajar directamente con los tecnológicos, con los cebetas,
Ahí hay mucho material, tenemos equipo, hay gente preparada que podemos ver la manera de que se integren a estos procesos de manera directa. En ese sentido, también tenemos a los jóvenes construyendo el futuro y muchas áreas en donde podemos intervenir directamente. Está el compañero Rafael Marín, nosotros estamos trabajando con él en la cuestión de lo de que es el transísmico, con el compañero Rogelio Jiménez Pons en la cuestión del Tren Maya, porque básicamente queremos enfocarnos en la región del sureste a las zonas más pobres. Ya con esto termino, espero no haber rebasado mi tiempo. Le doy las gracias a todos ustedes y estoy a sus órdenes para trabajar en este modelo de producción que tenemos que llevar a cabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto escucharlo y la verdad es que lo que dijo fue de altísima relevancia. Hacer llegar el crédito directo, barato y asequible con modelos de garantía, pues no es menor. Es un instrumento muy poderoso porque en otros países se ha demostrado que el financiamiento asequible para la gente que más lo necesita de manera directa es un mecanismo fundamental para la reducción de la desigualdad. Muchas gracias, doctor. Ahora damos paso al doctor Javier Velázquez Moctezuma. Él es director científico, ambiental y cultural del Tren Maya en Fonatur. Es licenciado en Medicina y maestro en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Biología de la Reproducción por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En el caso específico del Tren Maya, me parece fundamental la indicación que ha dado el director Rogelio Jiménez Pons, indicando que el desarrollo económico del Tren Maya y en zonas aledañas en la península tiene que ser basado en un modelo de desarrollo territorial con lógica y principios y valores de la economía social y solidaria. En este sentido, estamos convencidos que el doctor Javier Velázquez Moctezuma tendrá mucho que aportar a este panel y le cedemos la palabra. Doctor, bienvenido, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Saludo con afecto y respeto a todas las autoridades que nos acompañan, en particular a nuestra secretaria Delfina Gómez, mucho gusto de que esté aquí, y a los líderes de esta iniciativa, doctor Luciano Concheiro, al maestro Juan Manuel Martínez. Y quiero aprovechar el tiempo para platicarles rápidamente la concepción del Tren Maya y su vínculo con este proyecto del NODES. Nosotros hemos dicho repetidamente, el Tren Maya no es un proyecto de transporte, es un proyecto de desarrollo socioeconómico. Esa es una de las primeras características que quiero resaltar. La segunda característica que quiero resaltar es que el Tren Maya, desde su concepción, viene acompañado de una dirección científica cuya labor es vincular la fortaleza académica nacional y peninsular con los diferentes retos que plantea la construcción de este magno proyecto. De manera que desde el principio el Tren Maya decidió vincularse con las universidades y aprovechar las fortalezas que el trabajo académico ha desarrollado, y después de un año y meses de trabajo, creo que empieza a dar resultados esta vinculación. Les platico que, por otro lado, el Tren Maya, como una magna obra, tiene que realizar una consulta indígena por convenios internacionales y por convicción propia. A partir de esta consulta indígena, donde fuimos acompañados por muchas secretarías de Estado, hemos detectado de las comunidades una serie de necesidades, una serie de propuestas, una serie de planteamientos que estamos dispuestos a atender también en compañía de todas las secretarías de Estado que hasta ahorita han estado involucrados en esto. Para nosotros es una peculiaridad inevitable que vayamos acompañados de las universidades. Y en este momento ya tenemos 3 ejemplos que yo les quisiera compartir rápidamente de cómo esta concepción de la vinculación de las comunidades con las instancias de gobierno y con las instancias educativas da resultados. Les voy a poner 3 ejemplos rápidamente. 1, en las artesanías de Yucatán destaca, por ejemplo, los sombreros de Jipijapa.
una artesanía muy fina, muy apreciada, muy delicada, y que se basa en el aprovechamiento de una fibra de palma. Esa fibra de palma está en peligro de extinción. Y afortunadamente el Tecnológico de Campeche, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, han desarrollado un trabajo de más de 4 años para poder cultivar in vitro y desarrollar un proceso de reproducción mucho más rápido, para que en lugar de esperarnos 4 años a que haya palma, nos esperamos nada más 9 meses. Junto con esto, entonces ellos ya desarrollan una alternativa para tener la materia prima, y ahora junto con el FONAR vamos a establecer corredores artesanales que nacen de las estaciones del tren, y de las estaciones del tren hacer senderos y recorridos por donde están los artesanos de los sombreros de Jipijapa, produciendo esto de manera que puedan las comunidades beneficiarse con el flujo de turistas que va a haber en la región. El otro gran ejemplo que les quiero poner es el que se refiere al árbol Ramón Albrosinum alicastrum, que muchos de ustedes seguramente conocen. Este es un árbol que ya mencionan los libros sagrados del Popol Vuh, y es un árbol nativo que genera todo el tiempo, tiene un follaje permanente que capta mucho CO2, pero además produce una semilla que es un alimento más poderoso, y ya se han hecho los estudios, más poderoso que el trigo, más poderoso que el maíz, más poderoso que la soya, en cuanto a su contenido de proteínas, de fibra, de ácido fólico, etc. No tiene gluten, no tiene orgánicos, de manera que es una extraordinaria alternativa alimentaria. Este trabajo lo han desarrollado investigadores de Chapingo, junto con el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, el doctor Alfonso Larqué en particular, y en este momento ya se tiene definida la cadena de valor. O sea, hay que hacer centros de acopio, ya existen centros de acopio, hay que hacer el proceso de transporte, ya existen los mecanismos de transporte, hay que llevarlo a la planta productora de harina, ya existe la planta productora de harina en el centro científico, en el Parque Científico de Yucatán, y hoy lo que estamos tratando de hacer es vincular toda esa cadena de valor a las estaciones de metro del tren, y a la comercialización que el tren puede estar impulsando en este sentido. Lo último que hemos logrado es que tanto los Cebetas como el CONALEP y los tecnológicos se estén agrupando para formar una red y aprovechar toda esta cadena productiva, de manera que es muy probable que los centros de acopio se ubiquen en los Cebetas y sean los estudiantes vinculados con su comunidad los que empiecen a desarrollar estas cadenas de aprovechamiento de este alimento, que es un alimento formidable, formidable. Y la tercera vertiente que estamos desarrollando tiene que ver con el turismo alternativo. Nosotros se nos ha señalado el riesgo de generar un turismo de masas, estilo Cancún, que venga a invadir y a destrozar el resto de la península, y nosotros hemos dicho que no es ese nuestro modelo. Nuestro modelo es fomentar el turismo alternativo, beneficiar a las comunidades, que las comunidades se capaciten para ofrecer servicios turísticos de alto nivel, servicios culturales, ambientales, de naturaleza, etc. Y para eso contamos ya con una red que se está formando, donde están universidades tecnológicas, politécnicas, universidades interculturales, y por supuesto también CONALEP, Cebetas están en este esfuerzo. De manera que para nosotros este modelo que ha liderado el doctor Cuncheiro y Juan Manuel Martínez es un modelo que resuelve
ese anhelo de vincular a la academia con los procesos productivos, con las necesidades que tienen las comunidades. Si esto prospera, que creemos que tiene todas las posibilidades para prosperar, van a quedar permanentemente beneficiadas muchísimas comunidades a lo largo de la influencia del Tren Maya. Entonces, con esto rápidamente les he querido ofrecer un panorama de por dónde va avanzando el tren, no solamente en su construcción, no solamente en su concepción de medio de transporte, sino en ese otro aspecto de proyecto de desarrollo económico que beneficie a las comunidades que tradicionalmente han sido comunidades olvidadas del sureste de México. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que me sentí emocionado al escuchar cómo precisamente promueve que los productos en la economía social no solamente sean productos primarios, sino generar valor por medios de proceso de innovación y de investigación, y que realmente saltemos en la cadena y que ese valor se quede en las comunidades. No encuentro otro lugar para generar algo más potente que las universidades, y es por eso que la red de nodos estará impulsando esos procesos. El turismo alternativo, este sueño que tenemos de que en lugar de ir a cadenas transnacionales que vienen de otros países a generar riqueza con nuestra tierra, se queden las comunidades y que podamos tener un servicio de extraordinaria calidad, es algo que también nos motiva. Muchísimas gracias, doctor Javier Velázquez. Cedemos la palabra ahora a la doctora Ana Bárbara Mungaray. Ella es jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, tiene doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en la Universidad de California en Los Ángeles y licenciatura en Economía en la misma Universidad Autónoma de Baja California. Es autora de diversas publicaciones, pero más allá de eso me gustaría resaltar que con la doctora Mungaray hemos tenido diálogo en el que un financiamiento sin un desarrollo de habilidades empresariales en los organismos del sector social de la economía no tendrá fruto alguno, y es por eso que desde la UDP se ha venido impulsando la digitalización de las empresas con plataformas como MIPYMES MX y acompañado de garantías. Es decir, hay una coherencia en la UDP donde dicen: capacitemos y financiemos y pongamos los elementos para que así sea. Estoy convencido que los instrumentos que puede aportar la doctora serán de profunda relevancia para la Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria. Doctora, te dejamos la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Humberto. Pues me da mucho gusto saludarlos a todas y todos. Pues yo tengo la tarea de llevar la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, y nosotros, no sé si alguien está presentando mis slides por ahí, pero si no, se los platico. Se los encargamos porque no se ven, pero si quieres te escucho. Sí, gracias. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿No? Implementamos los programas, estrategias y acciones que fomentan el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hemos tenido ya muchas colaboraciones con INAES y nos da muchísimo gusto poder estar acá para ver qué más vamos a hacer con esta Red Nacional de Nodes. Y además, debo decirlo, antes de estar en esta tarea, pues yo era investigadora en la UABC y creo profundamente en la importancia de que los estudiantes de las universidades y de las instituciones de educación superior en general, a través de ya sea el servicio social comunitario, las prácticas profesionales, puedan aprender, desarrollar estas habilidades que no nada más son relativas a sus carreras, sino también esta sensibilización sobre los problemas que enfrentan las comunidades, y además enseñar o ayudar a resolver estos retos. Entonces, yo creo que este modelo es y va a ser muy, muy exitoso para el desarrollo en nuestro país. Y en este sentido, nosotros desde la UDP hemos tratado de desarrollar algunos programas, algunas herramientas que vayan
en dos sentidos. Y voy a hablar primero del tema de el desarrollo de habilidades empresariales y en segundo lugar del financiamiento, bajo esta lógica, ¿no? Cada financiamiento, cada apoyo, cada subsidio que el gobierno de México dé, tendría que ir acompañado del desarrollo de alguna habilidad empresarial o de alguna habilidad socioemocional o de la digitalización, de cualquier habilidad que pueda mejorar el desempeño de la empresa, ¿no? Entonces, respecto al desarrollo de habilidades empresariales, tenemos dos cosas que son muy importantes. La primera es que hicimos el padrón de desarrolladoras de capacidades empresariales, de educación superior, empresas y organizaciones que se dedican al desarrollo de estas habilidades empresariales, recibieron una evaluación por parte de la Secretaría de Economía y una especie de certificación que se hacen parte de este padrón para que las empresas que a través de los programas de la propia Secretaría recibieran recursos para capacitación, tuvieran la certeza de que la calidad y la pertinencia de los cursos o de los programas, acompañamientos que estas instituciones daban eran las óptimas. ¿Por qué? Porque, digamos, la unidad de desarrollo productivo trae el ancestro, digamos, la parte anterior era el INADEM y sabíamos de las cosas fue de estos programas de desarrollo de habilidades empresariales y transparentar el proceso de evaluación, ¿no? Parte de este padrón de desarrolladoras de habilidades empresariales, porque si bien hasta ahora nosotros individual con las micro y pequeñas empresas, podríamos también trabajar y desarrollar contenido las cooperativas, ¿no? Y estas empresas solidarias. Por otro lado, también tenemos la plataforma que se llama Mi Pymes resultado de un gran esfuerzo que se hizo en el 2020 menor tamaño ante la crisis del COVID, ¿no? Al ya no poder ir personalmente a dar capacitaciones y atender a las empresas por la pandemia, entonces hicimos esta plataforma en donde tenemos cajas de herramientas, donde hay cursos de capacitación, herramientas de capacitación para que las emprendedoras, las microempresas, las pymes puedan tener capacitación en diferentes temas, ¿no? Desde cosas administrativas, temas de mercadotecnia, identificación de mercados, pero una en particular que es muy importante es la caja de herramientas donde viene, digamos, una currícula que desarrollamos en coordinación con la Secretaría de Hacienda y con InMujeres y con algunas otras aliadas, porque además de que atendemos a las MIPYMES, tenemos un especial interés en atender a las mujeres empresarias. Esa metodología, esa currícula que tenemos desarrollada ya, pues también estaríamos muy contentas de poderla compartir en el marco de esta colaboración que vamos a hacer para poder hacer algo específico también para la economía solidaria, las empresas de la economía solidaria, ¿no? Y bueno, ahí en esta plataforma tenemos diferentes recursos desde capacitación, pero también cómo emprender, cómo formalizar una empresa, cómo vender, cómo incrementarla, qué hacer para incrementar las ventas, y ahí viene toda esta parte del comercio electrónico, de los pagos electrónicos y estrategias, hasta llegar a, digamos, una parte muy con globales de valor, cómo identificar oportunidades de negocio en Estados Unidos y Canadá y en el resto del mundo. Tenemos cómo identificar cuál es la fracción arancelaria, en fin, una serie de recursos que son gratuitos
y que sin duda sirven para todas las empresas de menor tamaño. Y esto tiene que ver con este tema de la importancia de democratizar todas estas herramientas para que todas las empresas las tengan gratuitas, de fácil acceso y que podamos colaborar. En el sentido pensamos que es muy importante como incluir contenido sobre los principios de la economía social MX, y porque creemos que estas microempresas, digamos, todos estos emprendimientos de forma natural pues nacen individualmente, pero deberán tener un camino, una estrategia de parte nuestras que les permita a cada de estas empresarias y empresarios decidir si se van por la vía del negocio individual o si se van por la vía de la colectividad. En esta estrategia y poder ponerle sobre la mesa las dos posibles rutas muy claras. El acompañamiento, a lo mejor al principio, puede servir para hacer más eficiente los dos lados, ¿no? Porque nosotros trabajamos específicamente con las microempresas, pero vemos mucho potencial de que estas se puedan colectivizar y pasarse como en una especie de filtro, pues a INAES, ¿no? Y bueno, sin duda, pues el tema de la capacitación es muy importante. Nosotros también tenemos diferentes actividades que hacemos de forma virtual o de forma presencial, como encuentros de negocios, negocios ya sea para poder facilitar la comercialización de productos a nivel nacional de una región a otra, o también encuentros de negocios donde traemos empresas tractoras que pueden estar solicitando ciertos productos de productores locales, ¿no? Y seguiremos trabajando con esto y seguramente vamos a seguir invitando a que estos negocios se participen con nosotros. Y la otra, la integración de las empresas al comercio electrónico. Y aquí, en colaboración con INAES, desarrollamos lo que es la plataforma Mercado Solidario. Creemos que puede haber una segunda generación de mercado solidario con algunas herramientas quizás un poco más sofisticadas para poder consolidar la plataforma. Pero bueno, sin duda ha sido una experiencia maravillosa trabajar con todo el equipo de INAES y seguir así a partir de ahora, también en conjunto con la Secretaría de Educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Planteamos que el propósito era presentar instrumentos con la plataforma digital, con el desarrollo de capacidades, con la capacidad y los instrumentos para que nuestros socios puedan exportar, con la inclusión digital y con las plataformas. Y aprovecho para decir que cuenten absolutamente con el Instituto Nacional de la Economía Social para hacer instrumentos que ponen al servicio de la Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria. Muchísimas gracias, doctora. Ahora me toca presentar al maestro Jesús Ramírez Cuevas. Él es actualmente coordinador de comunicación social y vocero del Gobierno de la República. Estudió la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es periodista, escritor, analista y documentalista. Y más allá de lo que podemos decir de Jesús, vale la pena mencionar que él fue el inspirador de la plataforma de Mercado Solidario. Conectarnos en los barrios, en las comunidades, en las localidades, para que la gente empezáramos a comprarnos mutuamente por adelantado y así poder solventar algo que en ese momento no sabíamos qué era. También él ha sido precursor de que toda la red de nodes tenga como un eje estratégico la cultura de la paz. Acompañados en el INAES en procesos de economía social, estamos convencidos que la cultura de la paz es vital porque es difícil generar paz en cualquier territorio si la gente tiene tanta... y la economía social es el principal modelo para reducir esta.
Jesús, te damos la bienvenida y te escuchamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buena tarde, saludos a todos. Pues en primer lugar, una felicitación por este encuentro que es muy importante en el sentido de que pues está colocando, digamos, en bueno, por nuestro país no se diga, que es crisis económica, pero también crisis de salud, crisis emocional, crisis civilizatorias, y ya nos vamos un poco más a fondo en términos del modelo de desarrollo. Por eso este asunto de vincular la salud al desarrollo sustentable, vincular la salud a una economía saludable que responda a la pregunta, bueno, la economía para qué es, ¿no? Venimos de 36 años donde la economía se puso en el centro y las sociedades se pusieron a trabajar en función de la economía, no el desarrollo económico en función de la sociedad. Entonces, aquí la cuarta transformación significa poner en el centro de la economía a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque uno de los principales problemas, como ha identificado el presidente, sino el más importante es la desigualdad social. Entonces, la desigualdad social tiene un origen histórico, evidentemente, en un modelo colonial, pero que se exacerbó en las últimas décadas con la exacción de los recursos naturales, la explotación y misericordia de la gente con bajos salarios, con cero inversión social, el modelo de las ciudades fronterizas como modelo de este, digamos, el ejemplo de este modelo económico depredador, pues es justo ese modelo maquilador donde con bajos salarios y cero desarrollo social, pues se impuso una realidad que hay que revertir. Y justo fenómenos como la violencia social, pero también la violencia del crimen organizado, tiene que ver con estos falta de satisfacción, falta de inversión social, de falta de espacios culturales, de educación y de oportunidades de trabajo dignas, ¿no? Entonces, del bienestar, una sociedad que mejore las condiciones de vida de la gente, pues tiene que ser necesariamente una cultura, una sociedad basada en una cultura de paz, que significa pues una cultura de comprensión, una cultura de amor, en el sentido de buscar la cooperación en lugar de la competencia como valor fundamental, de hacer de la solidaridad y el apoyo mutuo pues las herramientas junto con el diálogo, de herramientas de construcción y no, digamos, confrontar a los diferentes sectores de la sociedad desde su desigualdad, pues digamos que no deja más que a amplios sectores de la población pues rascarse con sus propias uñas, que eso con el único incentivo, digamos, en las zonas más depauperadas, que es el dinero fácil, ¿no? El dinero del narcotráfico, el dinero del crimen organizado o el dinero pues de la delincuencia común, que también es parte de esta cultura. Entonces, creo que la cultura de la cooperación y de la economía social no solamente son buenos propósitos, no solamente que queramos regenerar la sociedad con base en una economía moral que pone en el centro a la gente y las necesidades de la gente, y al mismo tiempo de la sustentabilidad, ¿no? No podemos gastar más recursos que los que puede reponer la propia naturaleza, porque si no, le estamos negando el futuro a las próximas generaciones. Entonces, todas esas reflexiones, que son reflexiones de la humanidad hoy en día, pues están en el centro, y que me parece que la economía social viene a ser la respuesta a la crisis propia del modelo de desarrollo industrial y económico, ¿no? Donde, digamos, un modelo que la propia automatización de los procesos industriales, incluso en el campo, está llevando a una crisis del empleo, porque aunque haya desarrollo económico y haya mayor producción, hay menos empleo. Entonces, ¿cómo se va a resolver con una herramienta que han venido desarrollando funcionalizado en esta reflexión sobre las alternativas económicas, las alternativas sociales y culturales para la crisis que vivimos, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria, pues viene a ser la herramienta que da respuesta
modelo de desarrollo donde ya el pleno empleo ya no es un horizonte acorde con los factores del mercado. Entonces, tiene que ser este mercado alternativo de trabajo, de relaciones económicas y sociales diferente, basado en el apoyo mutuo, en el trueque, en el intercambio de valores, equivalencias que no tienen, digamos, muchas veces como herramientas fundamentales el dinero, sino precisamente el fortalecimiento de los vínculos sociales, el fortalecimiento de la comunidad económica, de la comunidad cultural, de la comunidad social, y que viene a ser la respuesta a toda esta crisis que tenemos ecológica, social, emocional, de salud, y por supuesto que también tiene su correlato y expresión política y cultural, ¿no? Entonces, creo que por eso se vinculó desde el inicio en esta necesidad de responder a los problemas generados por la desigualdad en México, y muy particularmente la violencia y las adicciones, esta necesidad de reconstrucción del tejido social de la comunidad como el elemento central de la transformación, y en esto por eso la cultura de la paz y la resolución de los problemas más acuciantes de la sociedad con la participación de la sociedad. Por eso viene a plantearse el tema de la democracia como un eje central de esta transformación, de la cuarta transformación, porque no se trata de pensar solo en la democracia electoral, la posibilidad de decidir sobre quién gobierna y quién nos representa en los congresos, en el legislativo, sino, como lo define el artículo 3º constitucional, la democracia como un modo de vida, como un sistema basado en el mejoramiento permanente de la vida de la gente. Y ese es el centro de la economía social, ese es el centro de la democracia social y económica que debemos promover, y ese puede ser el centro, o es el centro de una cultura de paz, una cultura de integración, de un modelo donde la inclusión es el centro, y que pues a partir de la colaboración y del intercambio y de los procesos de integración social y comunitaria de las diferentes cadenas, tanto de producción como de consumo, de distribución y comercialización, basadas en otra lógica, en una lógica de el fortalecimiento de la sociedad y de sus capacidades y de las oportunidades, y no de digamos, de la lógica de la ganancia como único fin de la economía, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos está colocando en el centro la salud, pero la salud de la sociedad, no solo del individuo, porque y con eso cierro, la pandemia del COVID-19, del SARS-CoV-2, nos está llevando a una reflexión sobre cómo la necesidad de actuar colectivamente para resolver estas crisis globales, y que necesariamente en materia de social, materia cultural, educativa y económica, pues requerimos de la integración de respuestas comunitarias para poder alcanzar pues satisfactores necesarios y al mismo tiempo respuestas eficaces. Y por eso la economía social y solidaria viene a ser una alternativa civilizatoria a la crisis del mundo, la crisis ecológica, la crisis de violencia, la crisis de valores que estamos viviendo, y que por eso, como el presidente lo ha señalado, la economía moral es una necesidad de reflexionar, de diseminar y de sobre todo enfatizar que de lo que se trata es que poner en el centro a la gente, poner en el centro la participación de la gente y poner en el centro la salud, el medio ambiente y la capacidad de la sociedad en esta posibilidad de superar estos momentos críticos con la colaboración, con la ayuda mutua y con la cooperación. Por eso creo que los clubes por la paz y toda la estrategia de adicciones cruza con esta necesidad social de tener una sociedad en paz, una sociedad amorosa y una sociedad donde todos participemos y todos estemos integrados e incluidos. Pues esa sería mi participación. Felicidades por este espacio y esta reflexión. Muchísimas gracias, Jesús. Nos dejas profundos elementos de reflexión, ¿no? Eso que hemos y que no lo habíamos dicho, pero la economía social precisamente tiene eso, pone en el centro a las personas. Y entonces ahí cuando hablamos de economía social, estamos hablando también de la economía moral que habla nuestro presidente. También pone a la tierra, esta parte extractiva brutal que tiene el neoliberalismo. Ahora respetamos a la tierra y sobre todo este elemento. Cuando algún día me preguntaron que por qué
reducían la desigualdad y le dije por un solo elemento que se llama democracia. Vivir la democracia en todo, porque en ningún lugar se va a permitir que cuando uno toma lesión, yo decido quedarme con todo. Cuando lo hacemos de manera democrática, la distribución equitativa se da de manera natural. Y aquí no solamente hablamos de un elemento de producción, sino tú planteas ecosistemas, es decir, consumo, ahorro y préstamo, producción, servicios. Cuando tengamos esos elementos, estamos convencidos que la economía social será fundamental para vivir una cultura de paz que tan necesaria es en nuestro país y en el mundo. Tomo dos preguntas muy sencillas que me hacen vía Facebook. Me preguntan dónde pueden encontrar más información sobre la Red Nacional de Nodes. Les sugiero que se metan a la página del Instituto Nacional de la Economía Social y de una manera muy simple en cualquier buscador pueden poner Nodes con doble S al final y automáticamente en invitaciones. Me preguntan también cuándo se abre la invitación para la generación de Nodes 2000. Un gobierno local. Doy paso ahora a presentar en representación del maestro Rafael Marín Mollinedo al licenciado Héctor Ramírez Reyes. Él es actualmente el titular de la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social, representando precisamente un proyecto de altísima relevancia como es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El licenciado es el licenciado de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestro en Administración por la misma Casa de Estudios. También tiene una maestría de Economía, Política y Planeación por la Universidad de Den Haag en Holanda, y él viene a platicarnos sobre la gran posibilidad que tenemos en este proyecto interoceánico de impulsar la economía social. Sabemos que ellos están muy comprometidos con que el turismo en el corredor sea un turismo comunitario, no extractivo, que están interesados en estaciones de servicio de combustible que sean propiedad cooperativa, no privada, dígase gasolineras de propiedad colectiva, y que están verdaderamente empujando que la economía social y solidaria sea el modelo económico que impulse el corredor interoceánico. Lo dejamos para que por favor nos dé desde este proyecto interoceánico cuáles elementos y mecanismos de cooperación encuentra con los nodos de impulso a la economía social y solidaria. Licenciado Héctor Ramírez Reyes, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, Humberto, muchas gracias. Rafael tuvo que salir, tenía un vuelo programado, unas reuniones en el Istmo de Tehuantepec. Me pidió, sin embargo, pues que lo representara en el evento, que diera un saludo, en primer término, un saludo muy afectuoso a la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, a nuestros amigos, el subsecretario Concheiro y a nuestro gran amigo Juan Manuel Martínez, con las dos instituciones que ellos encabezan. El año pasado firmamos convenios de coordinación, precisamente en la búsqueda de soluciones, algo que hoy tenemos ya como realidad en este evento. Como decía Humberto, efectivamente, pues nosotros andamos en búsqueda de un modelo alternativo de desarrollo, lo hemos platicado así ampliamente en todos los eventos en que hemos estado participando, y alrededor de esto gira el mensaje que me pidió Rafael que comunicara a ustedes. Entonces, empezamos diciendo que el programa ISMO propone la instrumentación de un modelo alternativo de desarrollo de la región orientado a la búsqueda de justicia social, equidad, sustentabilidad y el restablecimiento de los equilibrios necesarios en lo social, en lo regional y en lo sectorial, asentado en los principios de la economía social y solidaria. Entonces, pensamos, estamos seguros que quizás la forma en que se dio el desarrollo, como ya lo hacía notar Jesús, y desde luego nuestro amigo director de INAES, pues quizá no es la única manera de practicar el desarrollo, y que quizá tenemos que buscar formas alternativas que satisfagan necesidades de las regiones y de los habitantes de estas regiones. Este nuevo modelo establece la generación de cambios estructurales profundos en la esfera económica. Estamos hablando de la
economía del Istmo de Tehuantepec, profundamente deteriorada, mermada, con poca capacidad de crecimiento. Y esto será la base de estos cambios estructurales para impulsar el mejoramiento de condiciones de vida. Esto es, el problema de nuestro punto de vista actual del Istmo es profundamente social, un rezago social muy profundo que tiene sus raíces en el tema económico, en el ámbito económico, y que tenemos que transformar este ámbito, generar cambios estructurales para poder incidir en el nivel de bienestar de la población. Y la idea es que sin estos cambios estructurales sería muy complicado incidir el bienestar en un plazo que corresponda a las urgencias asociadas al rezago tan fuerte que hay en el cumplimiento de las necesidades sociales. Se propone de esta manera rescatar del rezago a una parte muy importante de la sociedad y la economía del Istmo, una buena parte de esta población, 2/3 de la población, según los indicadores que tenemos, se mueven en pobreza y una buena parte en condiciones de pobreza extrema. Las urgencias de esta parte de la población, digamos, hacen indispensable acelerar el paso en la estrategia de desarrollo, propiciando que los cambios estructurales en la economía apoyen los esfuerzos por fortalecer a un grupo social en el que se mueve una gran parte de la población local. Esto es, esta economía, porque se mueve, digamos, un tanto al margen de la economía formal, forma el corazón, la parte sustantiva de la economía y de la sociedad del Istmo, y a ese nivel en el que tenemos que actuar para fortalecer las capacidades productivas. Este componente social de la economía es el de mayor nivel de marginación. Se mueve en ámbitos geográficos dispersos, son comunidades, pequeñas comunidades repartidas, una gran dispersión, y que por eso mismo tienen poca visibilidad, son poco visibles y generalmente son excluidos de los esfuerzos gubernamentales por rescatarlos del rezago existente en cuanto al nivel de bienestar. Esto es, no se notan, aparentemente no tienen poca visibilidad, y entonces pues no son foco de atención, no tienen capacidad de presionar como en las comunidades, en los ejidos que conviven, por ejemplo, con la carretera transísmica y con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Mediante redes colaborativas y esfuerzos conjuntos en el ámbito gubernamental, social y privado, se implementarán acciones conjuntas para impulsar el restablecimiento de los principios sociales que establece el Plan Nacional de Desarrollo en una de las regiones más desatendidas en el pasado por las estrategias nacionales de desarrollo y por la inversión pública. Un principio de actuación de las acciones propuestas está dado por el convencimiento que tenemos en el grupo de Rafael Marín, que solo mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas de la población local y de la población que se mueve en estos ámbitos de rezago social, con el fortalecimiento de las capacidades productivas y de los recursos a su alcance, será posible abandonar las prácticas paternalistas y asistencialistas que han caracterizado la atención de estas áreas rezagadas. Es indispensable, por otra parte, que la autoridad asuma su responsabilidad y su papel en el proceso de desarrollo de la región y evite que, como lo muestra la experiencia, se convierta en un factor de depredación del capital natural y la generación de impactos negativos sobre la sociedad y la cultura locales. Esto es, el desarrollo no tiene por qué ser depredador de lo que la naturaleza ha dado al Istmo, y tampoco tiene que arrasar, sino que nos tiene que ayudar a fortalecer todo lo que hace, digamos, importantes a las culturas locales. Las acciones de gobierno deben, por tanto, orientarse a facilitar las condiciones que faculten a las comunidades del Istmo, en especial las de mayor marginación, para incrementar sus opciones de aprovechamiento sustentable de las oportunidades que va a generar el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y
con la intención de impulsar el mejoramiento sostenido de su nivel de bienestar. Esto es, la estrategia que está instrumentando por instrucciones del presidente en el Istmo de Tehuantepec busca, desde luego, impulsar el mejoramiento, como un fin último, impulsar el mejoramiento sostenido del nivel de bienestar. Esta es la orientación precisamente que guía la búsqueda de la colaboración entre el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, las autoridades federales, estatales y municipales. Hemos aprendido a usar productivamente el gran capital activo que tenemos en la capacidad de gestión y de convocatoria alrededor a todas las dependencias del Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, en apoyo a esta iniciativa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. La aplicación de estos principios y de la estrategia de atención integral a las comunidades del Istmo de Tehuantepec permitirá integrarlas al desarrollo de la región a través de proyectos productivos, de acciones que permitan su autosuficiencia y autogestión y generación de excedentes, diversificación y comercialización justa de sus productos. Hay gran capacidad de generación de productos, hay desde luego baja productividad, tenemos que hacer mucho, es un terreno muy fértil, muy vasto, la necesidad que tienen las comunidades de que les apoyemos para mejorar sus condiciones de vida, pero por medio del fortalecimiento de sus capacidades productivas. De esta forma, la economía regional y solidaria, social y solidaria, se convertirá en el eje del desarrollo económico y social de la región, integrándose a los procesos productivos de la región, del país y del mundo. Esto es el principal proyecto que sustenta la estrategia de desarrollo del Istmo. Esta es la integración del corredor logístico. Puede ser un canal de vía no solo para la producción industrial, sino también para la producción de todos los sectores productivos que existan en la región. Esto requiere la articulación de redes de atención y de acción decidida de los actores involucrados para brindar el apoyo, asesoría, capacitación y acompañamiento para garantizar justicia, inclusión y equidad en una de las regiones más rezagadas, pero con mayor potencial para nuestro país, y para demostrar que un modelo de desarrollo es posible. Yo quisiera mencionar que tuvimos muy recientemente, el día de ayer, una reunión con el secretario May, igual que las hemos tenido con nuestro amigo Juan Manuel Martínez, para abrir la atención sobre opciones específicas que nos ayuden en este propósito y que desde luego quedan inscritas en las redes colaborativas por medio de los nodos de economía social y solidaria. Y este es el mensaje que me pidió Rafael que les comentara. Agradezco mucho a su nombre la oportunidad de platicar un poco de los objetivos y de la filosofía social detrás del programa del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias por el mensaje. Muchas gracias al maestro Rafael Marín. La declaración que hace no es menor, ¿no? Cuando dicen que el eje de desarrollo económico de la región estará basado en principios sociales, apoyado de redes colaborativas que tengan que ver con economía social y solidaria, y ante la intención de mejorar las capacidades productivas y agregar valor en la región, la Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria, estamos convencidos que será un gran aliado para estos procesos. Ahora pasamos con el maestro Alfredo González Reyes. Él actualmente, desde hace algunos días, es responsable de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Secretaría de Economía. Es maestro en Política Pública por University College de Londres y licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Él tiene a su cargo la Agenda 2030 y quiero aprovechar, antes de darle la palabra, alguna reflexión que algún día hizo Muhammad Yunus diciendo: solamente podremos alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 si decidimos cambiar el modelo socioeconómico. El modelo neoliberal actual va para el otro lado. En este sentido, Alfredo, me parece que la Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria pone en la agenda
un modelo socioeconómico que sí va al camino de esos objetivos. Me atrevo a mencionarlo y en este sentido te dejo la palabra. Alfredo, mucho éxito con el proceso que tienes en camino. Bienvenido y te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias, colegas, a todas y todos. Pues sí, la Agenda 2030 es, al mismo tiempo, es un compromiso entre estados, nación, es una hoja de ruta que es muy amplia, donde le cabe, es una inspiración, es una aspiración de conciliar lo económico, lo medioambiental y el bienestar. Pero también es una forma de dialogar con el mundo desde cada país. Cada país tiene que buscar su propio camino dentro de esta agenda y dadas las grandes restricciones estructurales que enfrentamos. Entonces creo que también podemos entender la agenda no como una guía, sino también como un marco para compartir con otros países lo que estamos haciendo, lo que ya estamos haciendo. México es un país de ingreso medio, de altísima desigualdad, pobreza, inserto en la economía global a través de la región de Norteamérica, fundamentalmente, con alta intensidad en actividad manufacturera, con poca disponibilidad de capital e innovación tecnológica de punta, y ahora está acosado por las consecuencias en salud y en la economía de la pandemia por COVID. Un contexto así, me parece, nos sugiere de manera bien clara que hay que trabajar en vía doble. Uno, sí, para insertarnos mejor en el mundo, porque ya estamos insertas en el mundo, y buscar la mejor manera de hacerlo, dado el lugar en el que estamos ahora, pero también promover mejores formas de cultivar la actividad económica en nuestro país a nivel local, y para beneficio colectivo de quienes comparten su trabajo y su creatividad todos los días. En ese sentido, la Agenda 2030, más allá de sus objetivos, metas e indicadores que se cuentan por decenas, nos dice que el cambio es posible si asumimos responsabilidad como personas y como colectivos para buscar mejores formas de organizarnos, para producir, para consumir, y también para cuidarnos unas a otras. Yo creo que esta justamente es parte de la promesa de la economía social y solidaria, y es una promesa que puede hacerse realidad si colaboramos todas y si se pone un esfuerzo particular en el ámbito de lo educativo, como la iniciativa, como este asocio que hoy se presenta nos sugiere, ¿no? Para la formación de las ciudadanas y ciudadanos del futuro. Yo creo que esto es fundamental. En términos de colaboración concreta, sé que INAES y la Agenda 2030 ya tienen cosas andando. Vamos a seguir trabajando en esto, pero me atrevo a pensar que hay una oportunidad aquí para que esta agenda se integre de manera más fuerte en los trabajos del Consejo Nacional de la propia Agenda 2030, que está conformado por secretarías de Estado y entidades de estados, municipios, sociedad civil y academia. Creo que sería ideal esta integración, integrar la mirada y la iniciativa que hoy se presenta para amplificarla y generar cada vez más energía alrededor de ella. Yo creo que deberíamos caminar en las siguientes semanas y meses por ahí. Y digamos, quizá solo para decir que tenemos ya finalmente, para comentar que tenemos en puerta como país el envío de un informe nacional voluntario para decirle al mundo qué es lo que estamos haciendo para caminar hacia hacia el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Y me queda muy claro que esta iniciativa de la que estamos hablando hoy debería ser incluida como parte de nuestra visión de futuro como país. Digamos, solo quiero cerrar diciendo que
cuenten por favor con esta oficina, con la Agenda 2030 desde la Secretaría de Economía para acompañar estos trabajos y los esfuerzos que hoy se comparten en el sentido que acabo de proponer y que exploremos otras posibilidades. Creo que hay mucho que se puede hacer y creo que si algo tiene esta iniciativa es una mirada de futuro, dado el estado del mundo y en el que vivimos hoy. Entonces, yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Alfredo, muchísimas gracias a ti. Pones en la mesa, además de que lo que ya sabemos que en la tabla de la desigualdad, México es de los países que está hasta arriba y eso duele, pero planteas algo que no me parece menor, sino es que es el elemento fundamental de la Alianza de los Nodes, que es que la economía social es un proceso de transformación mental y de conciencia, y para esto tiene que venir de la mano con un proceso educativo sólido. Decía José María Arizmendiarrieta, que fue el precursor de la economía social en el País Vasco, cuando le preguntaron si las empresas sociales era un ejercicio empresarial con tintes educativos, y él dijo, es totalmente lo contrario. La economía social es un proceso educativo de transformación mental que tiene tintes empresariales, y eso es lo que promovemos, y te agradecemos que hayas puesto sobre la mesa este fundamental valor de la economía social, y es por eso que hoy estamos en la Secretaría de Educación Pública con la Subsecretaría de Educación Superior impulsando estos procesos, convencidos de que ellos llevarán verdaderamente este barco al lugar donde todos nos merecemos. Vamos cerrando el panel con un elemento que a mí me parece de vital importancia. Invitamos a la maestra Diana Álvarez Mauri, directora del Banco del Bienestar. Es licenciada en Derecho por el ITAM y tiene un MBA por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Es académica reconocida tanto nacional como internacionalmente y ocupó el cargo de la recién creada Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. En el Banco del Bienestar, nosotros como Red Nacional de Nodes vemos un aliado natural. Sabemos que los países que tienen alta inclusión financiera tienen una desigualdad mucho menor que los que no la tienen. Y el Banco del Bienestar, a nuestro parecer, es sin duda uno de los proyectos más ambiciosos en el mundo para incluir financieramente a aquellos que menos posibilidades tienen de ser incluidos. Nos emociona muchísimo saber que el Banco del Bienestar está en búsqueda de colocar créditos, como lo mencionó el doctor Valdemar, asequibles, cercanos, sin intermediarios y sobre todo que tengan una lógica de generación de empresas sociales, porque tengo el gusto de conocer a la maestra Diana y estoy convencido que ella es una promotora de que el desarrollo y la reducción de la desigualdad se dé financiando empresas de economía social y solidaria. Maestra Diana, le damos la bienvenida y escuchamos su mensaje. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, agradezco mucho la presentación que hace Humberto y agradezco sobre todo pues la invitación a este panel inaugural a la Secretaría de Educación Pública y a su secretaria, la maestra Delfina Gómez Álvarez, desde luego pues el que ha encabezado todo este movimiento dentro de la Secretaría de Educación Pública, el subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Concheiro Borges, muchas gracias, y desde luego al maestro Juan Manuel Martínez Dubiel, director general del Instituto Nacional de la Economía Social. Me parece que este panel virtual de redes colaborativas que está siendo impulsado por grandes aliados de la Secretaría de Educación Pública a través justamente de estas dos instituciones que acabo de nombrar, nos va a permitir que podamos impulsar el desarrollo de nuestro país desde el quehacer social, económico y financiero de nuestro día a día, principalmente porque representamos a instituciones comprometidas con la generación de bienestar de todos los mexicanos y de las mexicanas. Y a mí me gustaría comentar un poquito, primero un contexto general antes de entrar específicamente al Banco del Bienestar y que de alguna manera algo se ha ido ya hilando en las diferentes presentaciones, y es la necesidad justamente de generar esta economía social e inclusiva, ¿no? De que coloquemos tanto al poder económico como al poder financiero al servicio del impacto social y también medioambiental.
En ese sentido, debemos nosotros de poner al centro la recuperación de lo comunitario, y ya lo comentó también aquí Jesús Ramírez, todo el tema de lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia, las crisis medioambientales, nos obligan a replantearnos muchas de las cosas que se han venido haciendo, sobre todo el que nos vemos ya en la necesidad de recuperar como Estado, como territorios, lo que es la diferente soberanía para temas de incluso de supervivencia comunitaria. Por ejemplo, como es el tema de la soberanía alimentaria, la soberanía energética, productiva, financiera, tecnológica. Y nos parece que debemos de buscar ya satisfacer todo lo local desde lo propio local. Y creemos que los bancos de desarrollo, la banca de desarrollo puede jugar un papel fundamental en ayudar a esta soberanía, a esta autonomía y de irnos fortaleciendo poco a poco. También me parece que es fundamental resaltar la necesidad de que todo esto vaya acompañado de una gobernanza democrática y participativa en la que se trabaje para la gente, con la gente, y más bien que la gente sea el actor principal de todo esto, la comunidad, que se desarrolle todos estos proyectos dentro de su territorio, buscar que estos sean sostenibles y desde luego que permitan la distribución justa de la riqueza a través de valores como puede ser la corresponsabilidad, la cocreación, la propia coparticipación y por qué no la copreservación, que si no llevamos a cabo esta copreservación, pues nos vamos a encontrar en una situación muy, muy difícil a nivel de supervivencia del propio planeta. Creo que el Banco del Bienestar debe de analizar la viabilidad de diferentes proyectos y que estos se deben de basar sobre todo en indicadores mínimos que permitan este desarrollo comunitario. Por ejemplo, verificar que cualquier proyecto de desarrollo de modelo de negocio que podamos impulsar, de preferencia incremente la calidad de vida de las personas del lugar, que haga crecer, por ejemplo, y no decrecer el poder, la dignidad y la autonomía de la propia gente, que permita la apropiación del conocimiento para la comunidad y que no solo se trate de proyectos que busquen emplear la mano de obra como se viene haciendo a través de las últimas décadas, que estos proyectos busquen que sean replicables en el mismo territorio o en otros, que sean sostenibles socialmente, culturalmente, también económica y ambientalmente, y que permitan la diversidad de todo tipo, social, cultural, pero también, sobre todo, productiva. Es decir, no apostar a proyectos que si fracasan ponen en crisis a toda la comunidad, sino que pueda haber una diversidad de proyectos que permita que unos tengan más éxito que otros y esto le vaya dando una estructura a la propia comunidad y un avance con pie firme. Me parece que esto debe ir acompañado de centros de formación, que esto pues tiene que ver mucho con los nodes y también con un principio básico del desarrollo local que permita este bienestar común. Es importante fortalecer la comunidad, ¿no? La resiliencia dentro de la propia comunidad y el territorio frente a las crisis que cada vez van a ser más recurrentes. Y en ese sentido necesitamos ir generando proyectos y un trabajo de calidad y de inclusión social que generen arraigo sobre todo y conexión con el territorio. Que podamos hacer un mejor uso de estos recursos locales, ya lo estábamos diciendo hace rato, a veces es increíble cómo hay cosas que se producen en el lugar y que sin embargo se importan desde muy lejos con costos muy elevados sin favorecer la propia vocación productiva del lugar. Desde luego el empoderamiento y la participación social de las personas, el que construyamos una economía plural, diversa, que podamos atender las necesidades sociales y que esta sea la prioridad, no tanto la maximización de utilidades y la competitividad que se ha visto en otros años. Esto iría de la mano, desde luego, con el bienestar de las personas, con proyectos sostenibles y con estrategias y acciones de emprendimiento colectivo, además de las de autoempleo y de pymes, que desde luego no se deben de hacer a un lado. Creemos que debemos de buscar ahí una armonía de todos los proyectos económicos, sociales que puedan surgir, pero sí es necesario, desde luego, crear verdaderas escuelas de democracia, de emprendimiento social y de ciudadanía participativa. O sea, esto tiene que ser un entrenamiento permanente y esto tiene que surgir también desde la propia comunidad y desde luego desde el acompañamiento de instituciones que también pueden ser de educación, como lo estamos viendo ahora, que nos ayuden a llevar
todo esto a las comunidades y que se convierta esta democracia, como bien lo decía Jesús Ramírez, en una forma de vida y no nada más en un mero ejercicio político de votar y de ser votado. En ese sentido, el papel del Banco del Bienestar, pues nosotros como institución de banca de desarrollo, tenemos como misión, desde luego, buscar reducir las desigualdades, ¿no? Y lo vamos a hacer ya lo hacemos desde la dispersión de los programas sociales, pero también lo haremos a través de la elaboración, promoción y acceso de diferentes productos financieros que puedan impactar positivamente, sobre todo en los sectores más marginados, más pobres, más excluidos. Ahí la misión del banco, que es desde luego ser una banca social, pero también una banca ética. Estamos buscando el acercamiento a las personas, a los medios, para que justamente sean estos miembros de las comunidades los que sean los verdaderos actores de la transformación de estos territorios, de acuerdo a las características que acabo de mencionar, y que podamos promover esquemas de inversión brindando un servicio responsable, justo, sostenible, ya dijimos que sea replicable, pero no único en el territorio nacional. Entonces, nosotros estamos buscando esa inclusión financiera de los más desfavorecidos y buscamos también la inversión dentro de los territorios. Hoy en día tenemos un gran reto, pero también afortunadamente contamos con la dispersión de estos programas, que nosotros no queremos que se vean solamente como un subsidio, ¿no? Hoy en día muchos de ellos son también verdaderos derechos constitucionales, pero si nosotros realmente queremos detonar un desarrollo y queremos hacer algo diferente a lo que fueron otros gobiernos, pues realmente tenemos que utilizar o tener este hecho de que se dan todos estos programas de manera permanente dentro de los territorios, en diferentes grupos sociales, con diferentes vocaciones productivas, y desde ahí que tengamos la capacidad, a través de la relación interinstitucional, de generar los productos más adecuados, los créditos, los servicios financieros. Nosotros ya hemos tenido algunas reuniones, por ejemplo, en Financiera Nacional, con un gran número de instituciones públicas para buscar el diseño justamente de estos productos y servicios financieros. Además, tenemos el reto de que no podemos hacerlos de manera homogénea, ¿no? La diversidad que existe en el país, justamente si lo que queremos es buscar privilegiar ese desarrollo territorial, pues tenemos que reconocer las diferencias que existen en el norte, que existen en el sur, en el sureste del país. Tenemos también que ver cuáles son esos sectores excluidos. Por una parte están las mujeres, por otra parte están los indígenas, por otra parte pues están también todos los que forman parte de un ejido, en fin, pero también no solamente en zonas rurales, sino también en zonas urbanas. Esto nos pone entonces en la situación de diseñar pues justamente todos estos servicios que sean pertinentes, pero no solamente que sean pertinentes, sino que también, como lo ha dicho ya también el doctor Valdemar en algunas reuniones que hemos tenido y que también por instrucciones del presidente, que sean accesibles, que sean flexibles, que sean sobre todo baratos, que permitan el desarrollo, porque nosotros vemos, por lo menos hablo desde el punto de vista de instituciones bancarias, instituciones financieras, pues muchas veces el proporcionar créditos que no van acompañados de una capacitación, de un conocimiento técnico, lo único que hace es sobreendeudar a las personas que recibieron estos créditos. Y en el menor de los casos, es decir, una situación no tan grave, porque en algunos casos lo que se hace es que, como se pone en garantía justamente la titularidad de la propiedad, pues es lo único que tienen este grupo de personas, estas comunidades, llegan a perderlas, ¿no? Y lo mismo estamos viendo también en algo que se consideraba un derecho básico, fundamental, inalienable, que es el derecho a recibir el salario. Hoy vemos que también a través de instituciones financieras, de estos créditos que van directamente, por ejemplo, a la nómina, la pobre gente pues está quedando sin subsistencia, ¿no? Y que prácticamente lo que reciben durante la quincena ya no les permite salir adelante con toda su familia, con todos sus gastos. Entonces, en el Banco del Bienestar, nosotros estamos llamados desde luego a ser un aliado estratégico de los NODES,
porque nosotros vemos que mientras que nosotros podemos brindar estos productos crediticios que sean pertinentes a estas personas, a través de los nodes, ustedes pueden llevar toda esta capacitación, esta formación, un acompañamiento técnico y significativo, en donde se apueste por todos los valores que ya se comentaron aquí de la democracia, la cooperación, la solidaridad y sobre todo la autonomía. Nosotros consideramos que a través de la participación con los nodes se puede generar valor y bienestar colectivo, porque justamente el bienestar, si nosotros encontramos el bienestar de uno, va a depender del bienestar de todos. Tenemos que apostar por toda la comunidad, no únicamente por los individuos. Por eso consideramos que los nodes pueden acompañar estos emprendimientos asociativos, que pueden adquirir algún crédito del Banco de Bienestar con la finalidad de fortalecer sus capacidades empresariales y financieras para el mejor retorno de los créditos de la institución, porque nosotros también tenemos este reto. Vamos a nosotros a llevar todos estos créditos y servicios financieros a los más excluidos, y tenemos el reto también de que ellos comprendan y aprendan de que no son subsidios, de que son créditos, y que si ellos quieren generar este desarrollo, pues tienen que capacitarse, tienen que educarse, tienen que aprender, tienen que tener conocimientos básicos de administración, de contabilidad, de toma de decisiones, de cómo invertir, y esto no lo pueden hacer solos. Definitivamente necesitan de todos los profesionales que forman parte de todas y cada una de estas escuelas, necesitan también de las instituciones. Gracias a las instituciones que estamos colaborando de manera conjunta, podemos justamente analizar, porque cada una de ellas ya tiene un diagnóstico hecho, no tenemos que perder el tiempo en hacer tantos diagnósticos. Creo que si algo se ha hecho a través de los últimos años es eso, establecer todos sabemos cuál es la circunstancia del país, cuál es la circunstancia de los diferentes territorios, y ahora a nosotros nos toca actuar como instituciones. En esta cuarta transformación sabemos que tenemos que romper con el paradigma especialmente que fue el del neoliberalismo, y que permitió sobre todo pues instaurar actividades económicas, sociales, culturales, financieras, que estaban basadas en el individualismo. Y es que hemos visto ya cómo el individualismo lo que ha generado es justamente exclusión, ha generado competencia, ha generado que los que tienen mayor posibilidad, los que sí tienen oportunidades, los que sí tienen recursos, pues esos salgan adelante, y que los otros no solamente se queden atrás, sino que cada vez se vean mucho más marginados, mucho más pobres. Hemos visto que ha generado esto también una acumulación exacerbada de la riqueza, y que por lo tanto lo más importante aquí sería que nosotros sepamos promover esta libre adhesión los diferentes miembros de las comunidades, y que ellos puedan tener este acompañamiento, esta tutoría, para que también aprendan a hacer la democracia. La democracia se vive dentro de la comunidad, ¿sí? Y para aspirar realmente a una participación y a una asociación política, me comentaba alguna vez un maestro de la maestría, me decía, mira, ese es el último eslabón. El primer eslabón es la democracia a nivel del desarrollo económico. Entonces, por eso este proyecto de nodes es muy importante, y por eso también la visión de la banca del desarrollo, para no solamente que tengan la posibilidad de estos apoyos, sino que vaya justamente acompañada de una práctica democrática, de una práctica participativa, en donde ellos se empoderen para poder llevar a cabo su propio desarrollo. Ellos tienen que, los miembros de las comunidades, todos debemos de responsabilizarnos de ese desarrollo, pero desde luego necesitamos entonces de este acompañamiento. Por eso la unión y la colaboración de instituciones que se encarnan en 40 nodos, 40, wow, creo que es un número muy importante lo que se ha logrado, y que además va a buscar el impulso de la economía social y solidaria alrededor de toda la República Mexicana, que están con... Ya vemos que también hay instituciones del gobierno local, un organismo del sector social de la economía, intercooperativa, para que justamente para visibilizar todo esto, para ser capacitados, para ser acompañados de emprendimientos asociativos que puedan promover estos valores. Así que estoy segura que la transición a esquemas más equitativos, más democráticos, más autónomos, que requiere de la colaboración de instituciones,
que van a diseñar y ejecutar estas estrategias para integrar nuevas actividades económicas y sociales. También requerimos de una Sociedad Nacional de Crédito. En este caso, pues está ahorita el compromiso brindar esta prestación responsable de servicios financieros para el pleno ejercicio de los derechos humanos de toda población, el actual quehacer del Banco del Bienestar. Pero además, pues el Banco del Bienestar, con sus antecedentes, naturalmente es un aliado de la banca social, porque pues además tiene como aliado a la Red de la Gente, que está conformado en su mayoría por cooperativas de ahorro y de crédito, de ahorro y préstamo. Y en ese sentido, pues también nosotros podemos aspirar a volver a ser una caja de cajas que podamos juntar todo ese dinero que hoy en día está pues alrededor de toda la banca privada y que no tiene una estrategia clara en donde todo ese dinero que realmente podría beneficiar de productos y de créditos a la población, podía, junto con nosotros, a través de garantías que podríamos poner a toda esa liquidez que hoy en día existe, multiplicar la posibilidad de proyectos productivos. Así que, pues, quiero felicitar esta iniciativa que a través de los siguientes meses vamos a poder consolidar este proyecto, todos como instituciones, también como instituciones de educación superior. Me parece que no solamente es necesario, ya es urgente. Nosotros como representantes de instituciones tenemos la responsabilidad, pero sobre todo debemos de tener el compromiso. Muchas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias por ayudarnos a cerrar este panel. Menciona cosas súper